Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, primero decir que yo soy discípulo de Swami Ritayananda Puri, que fue presidente de la Ramakrishna Mission en Europa, segunda generación directa de Sri Ramakrishna, y por lo tanto, en términos de iniciación espiritual, soy tercera generación directa. Claro, explicar en Occidente, en un medio en el que el conocimiento y la racionalidad juega un papel central para nosotros a la hora de interpretar y comprender, decodificar, sobre todo estas dimensiones abstractas, resulta difícil trasladar en Occidente qué ha representado Sri Ramakrishna para la India y para todo Oriente. Para la India, Sri Ramakrishna es una encarnación divina. Poco conocido todavía en Occidente, si no es a través, por ejemplo, de seres tan extraordinarios, filósofo y santo, discípulo suyo, Swami Vivekananda, que fue, digamos, el primer personaje, el primer monje indio que en Estados Unidos fue capaz de trasladar en el Parlamento de las Regiones de Chicago qué es el Vedanta y cuál es la filosofía que encierra esta joya del discernimiento que es la espiritualidad de la India. Y digo de la India porque ahora incluso en los grandes encuentros internacionales nos enmarcan dentro de un contexto mucho más amplio. Ya no dicen los hindús, porque para los indios es casi una ofensa que digan que forman parte del hinduismo. Para ellos el hinduismo no existe. Para ellos es el Sanatana Dharma, la religión eterna, que lo abarca todo, todo inclusiva. Pero este concepto es demasiado amplio para nosotros, necesitamos definir, concentrar. Y me gustaría, justo antes de venir, me he puesto a escribir rápidamente, que me lo han impreso justo ahora, para enmarcar un poquito la personalidad y la presencia de un ser tan extraordinario como ha sido Sri Ramakrishna. Entiendo que para todos, para todos y todas, porque comprendo que Sri Ramakrishna en los siglos venideros será reconocido como un gran reformador, un restaurador del Dharma, de lo que es correcto y bueno para todos. Estas cosas llevan su tiempo. Entonces yo acabo de escribir que toda vez que declina lo que es correcto y bueno y prevalece lo equivocado, falso y perverso, me encarno de nuevo para proteger a todas las personas sensibles y amantes del bien, para acabar con el mal y restablecer la religión eterna. Me encarno en distintas épocas. Así declaraba Sri Krishna en el campo de batalla de Kurukshetra hace muchísimos siglos, que era una encarnación divina. Trataré de darles una perspectiva y un entendimiento oriental de esta experiencia, puesto que si nos fuéramos a una visión occidental, lo primero que pondríamos en tela de juicio es el concepto de encarnación divina. Y diríamos cómo es posible que una personalidad humana pueda encarnar la totalidad de la existencia del universo, con todo lo que contiene, etcétera, etcétera. Prefiero acercarles a una noción oriental de lo que es la encarnación. Muchos siglos después, nuevamente en la India, la divinidad descendió como el señor Buda y declaró en Sarnath, en Benarés, ante sus viejos compañeros en las prácticas espirituales de los que se distanció, que era el Tathagata. Tathagata quiere decir el mensajero. Y esta vez la encarnación, la divina encarnación, expuso la doctrina del nirvana para el bien de todos, puesto que toda encarnación divina es patrimonio de la humanidad, no de unos pocos ni de un país concreto. Por lo tanto, predicó, como digo, la doctrina del nirvana, que es la doctrina de la cesación del sufrimiento. Cesación del sufrimiento entendida como la cesación de las interminables encarnaciones y muertes. Dijo el Tathagata que la adhesión y la asociación con todo lo que es momentáneo y aparente nos sumerge en el terrible océano del sufrimiento y del pesar. Y trabajó activamente para
que todo el mundo encontrara un sendero que desactivara ese interminable ciclo de nacimientos y muertes que dentro del budismo se denomina samsara. Varios siglos después, en otra zona de Oriente, y muy conocido para nosotros, en Galilea, vino Dios en forma humana adoptando esa inmaculada personalidad, esa figura de cristalizado amor puro que es Jesús. Y Jesucristo declaró: yo y mi Padre somos uno, declarando de nuevo que era la encarnación. Y el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. El mensaje de Jesucristo, bienaventuradas todas las personas de limpio corazón porque ellas verán a Dios, sigue teniendo hoy para todos los seres humanos la misma fuerza que tenía en aquel día glorioso, cuando el Divino Señor lo declaró en el Sermón de la Montaña, como su primer evangelio. Toda persona pura de corazón que haya purificado su mente, antes saturada de dudas, vacilación y egoísmo, estas personas nobles y dedicadas recibieron en su momento esa misericordia divina. De nuevo, muchos siglos tuvieron que transcurrir hasta un nuevo advenimiento de esta elevada dimensión divina. Muchos siglos de deterioro y declinación de los valores espirituales, sumados al clamor conjunto de muchas personas como las que hemos declarado, sensibles y amantes del bien, amantes de la verdad, la rectitud, la libertad y el amor puro, conmovieron el corazón del Ser Supremo, y éste decidió manifestarse de nuevo. Así es como en la India entienden el advenimiento de Sri Ramakrishna, para de alguna forma enmarcar un poco de quién vamos a hablar. Bien. Sri Ramakrishna Paramahamsa nace el 18 de febrero de 1836 en una pequeña aldea al oeste de Calcuta que se llama Kamarpukur. La primera vez que fui a verla no me lo podía creer, porque realmente es la aldea de Bugli en el libro de la selva, algo pequeñito, pequeñito. Lo que más me sorprendió es que tanto animales como pájaros, como animales salvajes, como los habitantes de Kamarpukur, todos estaban en estado de gracia. Y esto me sorprendió porque estábamos hablando de que su advenimiento fue en 1836 y rápidamente fue a Calcuta ya a ocupar el puesto de sacerdote en el templo de Cali, donde su hermano había sido previamente sacerdote. Pero la cuestión está en que aún hoy en día, en ese pequeño pueblo de la Bengala oriental, al oeste de Calcuta, todo el mundo está en estado de gracia. Quiero decir que parece que todo el mundo va drogado o en estado de trance. Como lo digo, todo el mundo estaba en un estado de felicidad casi extático, hasta el punto de cuando cruzaban contigo, así como en otros pueblos de la India te saludan felices de ver a un extranjero, sobre todo en zonas de la jungla donde no se ven muchos extranjeros, no solamente no sonreían de esa manera para buscar un intercambio emocional, sino que estaban absolutamente emocionados por sí mismos, desde sí mismos y en sí mismos. O sea, con un contento que yo denomino gozo. Probablemente no todos ellos estén practicando todo el día disciplinas espirituales. Los monjes nos esforzamos mucho, sobre todo los contemplativos, para adquirir un estado de receptividad donde ese estado de gracia pueda darse. No es algo que se alcanza por codicia y ambición, es algo que nace de sí mismo cuando uno adopta la posición correcta, una actitud de total inegoísmo, entendiendo por inegoísmo ausencia total de egoicidad, de individualidad. Se le dio el nombre de Gadadhar Chatterjee. Sus padres eran los Chatterjee, claro está. Más tarde se le conoció como Thakur, que era el nombre íntimo que le daban sus discípulos, o como Sri Ramakrishna, como ha sido conocido en el mundo. Dejará su cuerpo el 16 de agosto de 1886, tras una vida de auténtica espiritualidad, renuncia y presencia viva. Este hombre santo, considerado por sus seguidores como una encarnación divina, creció en la India colonial de finales del siglo XIX. Hay que enmarcarlo, ¿eh? Los ingleses habían ocupado la India y por lo tanto hay que decir que también gozaba de un grado de armonía y equilibrio y los entornos eran plácidos. Es esa India soñada por todos aquellos que van a visitarla y hoy se encuentran, pues eso, desde esa India soñada rural hasta un vertedero en las grandes ciudades, ¿no? Occidente no les ha dado tiempo a asimilar lo que nosotros les hemos puesto allí encima.
Pero en aquella época sí, en aquella época todavía se comía en hoja de baniano, con lo cual la gente se desplazaba plácidamente de un poblado a otro, se utilizaban carruajes con bueyes. Entonces hay que entender que hemos de enmarcarnos en un contexto de lentitud equilibrada y armónica. Todo funcionaba de acuerdo a unos patrones en los que la naturaleza tenía mucho que ver. La pequeña aldea de Kamarpukur, su lugar de nacimiento, parece en esta época parada en el tiempo, ajena a los cambios de costumbres de las grandes ciudades. La vida allí transcurre entre los quehaceres del campo y las prácticas religiosas. Porque lo que sí que vi es que eran muy religiosos. Es en esta atmósfera de devoción y vida rural sencilla, muy sencilla, en la que Gadadhar pasa su niñez. Se afirma que Ramakrishna ya desde su infancia experimentó el samadhi constantemente, cosa que no suele estar expresada en los libros y que nosotros conocemos pues, por haber sido monjes de la orden. Él mismo describió su primer éxtasis espiritual a la edad de 6 años, mientras caminaba por los arrozales. Una parvada de garzas en formación perfecta, triangular, pasó en el cielo y eso le hizo alcanzar, captó de tal forma su atención que le hizo absorberse en ese estado y alcanzar un estado de éxtasis, quedando totalmente absorto en esa escena y perdiendo por completo la consciencia del mundo, experimentando un estado de éxtasis indescriptible. Yo, en conversaciones con los ancianos swamis de la orden, he llegado a oír que, a pesar de que esto no está expresado en los libros, ya desde una muy temprana edad, a los 3 años, también experimentaba éxtasis casi de forma continuada. También le sucedía lo mismo cuando acudía a adorar en el templo a la diosa o cuando representaban alguna actuación del señor Shiva. A partir de los 10 o 11 años, los trances se convirtieron en algo común, hasta que en los últimos años de su vida los periodos de samadhi tenían lugar casi de continuo. Hay que entender que estamos hablando de alguien que los últimos años de su vida permaneció en estado de samadhi, en estado de éxtasis permanentemente, y que incluso en los momentos en los que compartía con las personas que estaban frente a él, mantenía ese éxtasis en lo que denominamos en India un bhava samadhi, un estado extático que te permite diferenciar una dualidad con la que puedes mantener una conversación. Sus padres fueron Khudiram Chattopadhyaya y Chandramani Devi. Según algunos de sus seguidores, los padres de Ramakrishna tuvieron algunas experiencias sobrenaturales y visiones antes de su nacimiento. Vale, esto hay que tratarlo con cuidadosa prudencia, porque volvemos otra vez al elemento fundamental de la encarnación divina y de su advenimiento al mundo por divina concepción. El caso de Ramakrishna no es una excepción. En este caso, el padre se encontraba en peregrinación y tuvo unas visiones extáticas del señor Shiva, que le decía que cuando volviera a la aldea su esposa estaría encinta del Señor, que él mismo se iba a encarnar en ella. Entonces este es un tema que en Occidente suscita muchísima controversia, no vamos a entrar en él. Gadadhar era un niño encantador, y cuando digo encantador es que era adorado por todas las personas que vivían en la aldea. Amaba la naturaleza y pasaba prácticamente todo el tiempo jugando en el campo, disfrutando con sus amigos y siempre contándoles historias y haciendo teatro. Teatro de verdad, representaciones teatrales. Poseía un don natural para las artes plásticas y es cierto, algo que está descrito en su biografía es que era capaz de modelar estatuillas magníficas de las deidades y las entregaba de regalo a los diferentes habitantes de Kamarpukur y de las aldeas circundantes, y también a los viajeros que pasaban en peregrinación, y se los llevaban y los tenían durante años porque eran de una definición y de una belleza auténticamente extraordinaria. De memoria prodigiosa, empleaba más tiempo en aprender los versos de las escrituras sagradas y en memorizar las historias religiosas que escuchaba de los sadhus errantes que en asimilar los aburridos estudios convencionales. La verdad es que no había manera de sentarlo en clase. Me hizo gracia cuando nos hicieron visitar la escuela, porque era un tejado con unas columnas, pero la verdad es que era muy difícil sentarlo a estudiar, y sin embargo era capaz de pasarse horas y horas y horas escuchando las conversaciones de carácter religioso que había entre los monjes que estaban en peregrinación. Por lo tanto, era
muy habitual encontrarle conversando con ellos sobre cuestiones espirituales de forma muy acalorada e intensa, ¿no? Solía servir a estos monjes que estaban en peregrinación y escuchar embelesado las charlas sobre espiritualidad que mantenían entre ellos, lo que ha dado lugar efectivamente a un desarrollo también de su enseñanza, y su pedagogía es con mucha simplicidad, transmite grandes cuestiones que son difíciles de entender. Y probablemente muchas de ellas fueron inspiradas por la presencia de estos monjes también extraordinarios que pasaban constantemente por su aldea, ¿no? Pronto llegó a la edad en la que tenía que ser investido con el cordón sagrado. Bueno, hay que decir que en aquella época los brahmines eran muy ortodoxos, también lo son hoy en día, pero en aquella época especialmente. Y era como inconcebible que un niño reclamara el ser embestido en el cordón sagrado, que sería lo equivalente a nuestra comunión, podríamos decir, por una sudra, una mujer de casta, de baja casta. Y lo curioso es que él se emperró de tal manera que tuvieron que aceptarlo, no hubo manera de convencerle de lo contrario, y eso suponía también para la familia, no voy a decir un agravio, pero sí un mal auspicio, ¿no? Y nada, no hubo forma de convencerle. Él le había prometido a aquella bella mujer que sería ella la que lo haría, y así fue. Entonces, al final su hermano tuvo que aceptarlo, ¿no? Dijo que había dado su palabra a la señora y que si no mantenía su palabra, ¿qué tipo de brahmin sería? Entonces, nada, por mucho que le argumentaran y lloraran en su presencia y le pidieran por favor que aceptara cualquier otra cosa, no hubo manera de convencerle. Mientras tanto, la situación familiar empeoró notablemente. Sus padres siempre fueron personas de condición muy humilde, y cuando digo muy humilde, hoy en día vas a Kamarpukur y realmente es una aldeíta en el medio de la jungla, pero lo que es verdad es que sus padres lo pasaban muy mal, aunque eran capaces siempre de encontrar salida a su situación económica, lo justo para sobrevivir. Pero esto forzó un poco el que su hermano mayor aceptara el cargo de profesor de sánscrito en una escuela de Calcuta y adoptara la condición de sacerdote en el templo de Kali que había fundado la Rani Rasmani, que es una mujer rica de Calcuta, que fue la fundadora de este templo. Su hermano le propuso que le ayudara en el templo, a lo que él aceptó de buen modo, y pronto acabó ocupando el lugar de su hermano como sacerdote en el templo. Entonces aquí empieza una etapa importante en la vida de Sri Ramakrishna. En 1856 ejerció como sacerdote en el templo y empezó a adorar a la deidad Bhavatarini. Fue adorador de la madre Kali. Pero hay que entender que así como nosotros en la Virgen vemos diferentes aspectos de la misma, también Kali, que es la diosa de la destrucción, por lo tanto de la impermanencia, también puede ser adorada en diferentes aspectos. Y concretamente la Bhavatarini, que es el aspecto en el que él adoraba, es un aspecto muy vinculado al ejercicio espiritual interior. Por lo tanto, tiene sus manos en diferentes posiciones. En una tiene la posición de protección a todos aquellos que son amantes del bien y de la verdad. En otra tiene la mano en posición de dádiva, o sea que si es convocada y reclamada esa ayuda con verdadera devoción, uno va a recibir ese apoyo. En otra sostiene una espada que tiene un ojo, es el ojo del discernimiento, la espada del discernimiento, de la sabiduría y del conocimiento, que permite cortar todos los apegos y todos los obstáculos que nos impiden alcanzar la realización espiritual. Por eso en la última mano sostiene una cabeza de un demonio. Entonces él estaba adorando a la diosa y constantemente se preguntaba, pero bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí sentado delante de esta diosa adorándola todo el día y fieles viniendo a participar de estos cultos de adoración? Si esto tiene algún sentido, esto significa que la diosa tiene que estar viva. No es posible que yo esté aquí sentado delante de una estatua y que esto sea simplemente un teatro.
Y entonces empezó a preguntarse de forma muy seria, porque tenía la convicción de las experiencias que habían obtenido aquellos monjes que había conocido en su infancia, por qué no respondía ella a su adoración o por qué él no tenía una experiencia contundente. Una experiencia contundente. Esta pregunta, yo aquí digo, le incordiaba día y noche, pero la realidad es que no vivía, hasta el punto de pasar por unas angustias que conocemos en todos los grandes místicos también católicos, ¿no? Así que comenzó a implorar a la madre para decirle que, por favor, ya que te has revelado a muchas otras personas que te han invocado de todo corazón, no entiendo por qué no te revelas también a mí. ¿Acaso yo no soy tu hijo? Y entonces él pasaba día y noche constantemente en práctica continua, ofreciendo lo mejor de sí mismo, con una intensidad desconocida hasta aquel entonces, y esto es lo que le permitió alcanzar una experiencia realmente determinante en su vida, ¿no? Entonces este es un lugar importante, porque aquí es donde se desarrollará, digamos, la más amplia fase de prácticas espirituales intensas que le llevarán a realizar a Dios a través de diferentes senderos dentro del hinduismo, dentro del islam, dentro del cristianismo, dentro del budismo, y a confirmar por experiencia que todos los caminos llevan a la misma única realidad, a la misma única consciencia de unidad. Así que lloraba amargamente y a veces incluso gritaba mientras hacía la adoración, lo cual la gente que venía al culto no veía con buenos ojos, y entonces no entendían a aquel monje un poco desgarbado que se olvidaba de sí mismo y del mundo, y que incluso a veces desatendía el culto para referirse a la diosa como si fuera una persona, y le gritaba delante de todos, y la gente allí, bueno, pues se asustaba un poco, ¿no? Por la noche solía ir a la jungla cercana, denominado el Panchavati, donde pasaba toda la noche orando, y además con una intensidad en el que decían que las lágrimas que brotaban de él, los ancianos recuerdan todavía, eran de tal intensidad que todo el entorno de donde había estado meditando estaba todo mojado todas las mañanas, ¿no? Un día estaba tan impaciente por ver a la madre Kali que decidió directamente acabar con su vida, ya no podía más, y dijo, bueno, pues tal vez yo he nacido en este mundo y no merezco conocerla. Y agarró la espada, es una representación de estas espadas que tienen allí, como la que ella sostiene, y blandiéndola en su brazo izquierdo, decidido por completo a quitarse la vida. No les aconsejo que lo hagan para intentar a ver si tienen la experiencia, porque probablemente se dejen la cabeza en ello. Y agarró la espada que colgaba en la pared, y en el momento mismo en el que fue a cortarse el cuello, vio una luz que salía de la deidad como en olas, y fue envuelto por esas olas de luz y cayó al suelo totalmente inconsciente. Esta experiencia duró mucho tiempo. De hecho, fue una experiencia de tal intensidad que fue muy difícil volver a aterrizarlo, por decirlo en palabras que podamos entender. Aun y así, Gadadhar no se quedó conforme con esto y suplicaba a la madre que le diera más experiencias. Sobre todo quería saber cuáles eran las verdades que otros sistemas religiosos enseñaban. Y esto también fue una cuestión que a mí me inquietaba de joven. Yo me recuerdo cuando estábamos y éramos catequizados día tras día, que yo me preguntaba en mi interior, bueno, pero entonces los chinos, ¿estos se quedan fuera y van a ir derechos al infierno? Quiero decir que al final son cuestiones que los jóvenes se plantean en un momento dado, y entonces él se decía, no es posible que solamente a través de esta línea de experiencia, que era la suya, no era el cristianismo, era la suya, él decía, pero ¿cómo es posible que fuera de esto se queden todos? O sea, ellos tienen que poder llegar también a esto, y si no, esto hay que pregonarlo rápidamente, todo el mundo tiene que saber que existe una manera de llegar, ¿no? Y entonces dijo, bueno, en vez de ponernos a decirle a los otros lo que tienen que hacer, vamos a practicar intensamente esas vías y vamos a ver a dónde nos conducen. Aunque parezca extraño, maestros y maestras de estos otros sistemas llegaron hasta él justo cuando era necesario, como si hubieran sido guiados por un poder invisible. He de decir que esto sería muy largo, porque cada uno de estos temas para nosotros como monjes son temas de estudio que nos llevan años, ¿no? Pero hubo un montón de personas de un rango espiritual muy elevado, místicos, que fueron ordenados directamente para acudir a su presencia y formarlo en las diferentes áreas donde él luego alcanzó realizaciones de muy diversa índole, pero que le conducían todo el rato a esa conciencia de unidad en la que la misma experiencia en última instancia era la que se manifestaba como más alta dimensión.
Y esto es importante, ¿no? Sobre todo en el caso de sus maestros directos más importantes, como fue la Bhairavi y Totapuri. Pronto se corrió la voz sobre este hombre asombroso y gente de todo tipo y de todos los niveles de vida empezó a ir a visitarle. Durante 12 años practicó ejercicios espirituales bajo la guía de maestros de las más diversas inspiraciones, como he dicho, y orientaciones religiosas: cristianismo, islam, budismo, obviamente el vaisnavismo y muchas otras líneas doctrinales que tenemos en India. Sri Ramakrishna se sumergió también en las disciplinas del Advaita Vedanta, realizando lo absoluto sin forma gracias a su maestro Totapuri. Y lo curioso de esto es que estos maestros, que eran considerados ya en India como grandes avatares de la espiritualidad, reconocieron en su discípulo a una encarnación. Entonces hay que decir que lo importante y lo chocante para alguien como Totapuri, por ejemplo, que llevaba toda su vida practicando y que había alcanzado las más altas cimas de la espiritualidad hindú, vio como su discípulo alcanzaba esas cimas sin ninguna dificultad solamente en 40 días. Entonces el otro llevaba 48 años y aquello era un poquito abochornante, ¿no? Pero bueno, bien, es graciosa la relación que tienen los dos, porque Totapuri con todo era un hombre muy serio, ¿no? Que no aceptaba fácilmente que el otro, ahí recién llegado y a su manera sui generis de poner en práctica estas enseñanzas, alcanzaba esas cumbres con mucha facilidad. Más tarde afirmaría que por cada una de estas vías había alcanzado la más alta iluminación, como os he dicho, y por lo tanto se podía lograr alcanzar la realidad última. Un ser de espíritu puro sigue los pasos del maestro, ese es Sri Sarada Devi, venerada como la Santa Madre, comparte la lila, comparte la experiencia y el juego de su presencia en el mundo del maestro durante toda su vida en la más absoluta discreción y entrega a su servicio. La santidad de esta mujer, que en boca de muchos es la representación del eterno femenino, servirá como inspiración y refugio a millares de personas. En India se tiene identificado el advenimiento de Sri Sarada Devi como el gran momento en el que comienza el cambio femenino en el mundo. A partir del momento de la venida y el advenimiento de Sri Sarada Devi, la mujer en el mundo empieza a adquirir una posición más central cada vez. Aparecen nuevas mujeres que son referente espiritual para el mundo entero, como Ananda Moyima, como la madre de Aurobindo, y hoy en día como Ama, como también tenemos en Mother Mira y tantas otras, ¿no? Hasta entonces había sido muy difícil, aunque la Bhairavi fue maestra de él, siempre vivían ocultas, retiradas, y sus prácticas espirituales eran realizadas con suma discreción. Y a partir de este momento hay una transformación. Dicen en India, cuando vamos los swamis y las swaminis, cuando hablamos entre nosotros, que ahí comienza el gran momento de la transformación, que todavía, pues como podemos contemplar, no ha llegado a su término. Queda muchísimo por hacer en este sentido, porque ya no se trata de alcanzar la igualdad de géneros, que sí, por supuesto, sino de trascenderla y llegar al punto en el que nos veamos unos a otros como personas. Y entonces podamos relacionarnos como personas sin que tampoco nuestra condición sexual sea un plus o un contra. Llegaron hasta Kamarpukur rumores de que Sri Ramakrishna se había vuelto loco, como digo, ya hablaba directamente a la estatua y la veía como si estuviera viva, mantenía conversaciones con ellas en medio del culto, intentaba darle de comer lo que se suponía que se iba a ofrecer, con lo cual, claro, la gente decía, no, el sacerdote este será muy especial y todo lo que tú quieras, pero para mí que también aquí hay un poquito de lo que este hombre no estará loco, no tendrá una esquizofrenia aplicable. Pero claro, de hecho es gracioso, porque cuando los médicos le visitaron y cuando los grandes maestros espirituales lo visitaron y se reunieron todos y llegaron a la conclusión de que lo que había alcanzado era la más alta y la más elevada experiencia de realización, él, su primer comentario a sus discípulos fue: gracias a Dios que no estoy enfermo, debe de ser otra cosa, ¿sabes? O sea, que quiero decir que así era. Entonces intentaron convencerle para casarse. Dijeron: a este lo casamos y lo aterrizamos rápido.
Para que veáis en aquella época todavía la idea que tenemos de esto, ¿no? Entonces la cuestión es que él no solo no se opuso al matrimonio, esto es interesante, y esto es interesante, sino que cuando le mencionaron el tema, él dijo, no, sí, mi mujer acaba de encarnarse, tiene ahora 5 años y está en el pueblo de al lado, y se llama Sarada. Total, que fueron a comprobar si era cierto y efectivamente ella estaba Sarada, dispuesta y emocionada de ir con el maestro. Tenía 5 años, los casaron, estos matrimonios concertados en aquella época eran bastante habituales. No quiere decir que la niña iba a vivir con el chico mayor, quiere decir que luego, hasta que no cumplía los 18 años, tenían encuentros sucesivos en los que se iban conociéndose las familias, pero la niña permanecía con la familia de la niña. La cuestión está en que cuando ella es un poco mayor, no a los 5 años, donde se conocen, y ella está encantada de conocerle, sino que cuando ella ya tiene 11, 12, 13 y 14 años, en los encuentros que tienen, él le va dando enseñanza espiritual y le pone, digamos, un plan de práctica. Y que ella además lleva la práctica con diligencia y rectitud absoluta y alcanza grandes realizaciones, lo cual hace que ella a los 18 años estuviera deseando irse a vivir con él. Y esto no está escrito aquí, claro está, pero las primeras noches, como los habían juntado, pues él, claro, vivía en una zona humilde y entonces compartían la misma habitación. Nunca mantuvieron relaciones sexuales, pero es gracioso decir que compartían la misma habitación y de los estados espirituales que él mantenía ya de per se, eran de tal nivel elevado que ella entraba en éxtasis constantemente todas las noches. Y entonces ella no quería de ninguna manera que los separaran de él. Total, que al final tuvieron que poner 2 habitaciones para que aquello fuera llevable, ¿no? No solo no puso pegas al matrimonio, sino que de hecho, pues eso, mencionó que en Jairambati estaba su esposa. Sri Sarada Devi, por lo tanto, fue la primera discípula de Sri Ramakrishna. El maestro compartió con ella todo lo que había aprendido de sus varios gurús y ella dominó todos los secretos místicos con la misma rapidez que lo había hecho Sri Ramakrishna. Por lo tanto, esto es muy importante, a pesar de que la imagen de Ramakrishna ya no es muy conocida en Occidente, a pesar de que en numerosas ocasiones grandes sabios en Occidente han sido influidos enormemente por su pensamiento y su dimensión espiritual. Es cierto que no es muy conocido, pero Sri Sarada Devi menos aún. Y sin embargo, él en varias ocasiones mencionó que Sri Sarada Devi era en sí misma la manifestación de Tripura Sundari Devi, que es la diosa que abraza, digámoslo así, a la triple trinidad, a la trinidad del panteón hindú, como son Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Ahí está, y tenéis una imagen también de Tripura Sundari Devi, ¿no? Entonces él, algo importante, él le dijo a ella: yo a ti te considero como a mi propia madre, como a la madre que está en el templo. Sri Ramakrishna hizo sentirse a Sri Sarada Devi como si no solo fuera la madre de sus jóvenes discípulos, sino también como la madre de toda la humanidad. Al principio, Sri Sarada Devi, esta mujer extraordinaria, era un poco tímida respecto a adoptar este papel de madre, pero poco a poco fue cumpliendo este papel con valentía y perfección, y sobre todo después de que el maestro dejara su cuerpo. Pero lo más impresionante sobre ella era su renuncia, cualidad que compartía con su esposo al mismo nivel o incluso más. La verdadera naturaleza de su relación, de su afinidad y parentesco, escapa al alcance del entendimiento de las mentes comunes y sobre todo de las mentes comunes de la India en aquella época. Tampoco hoy sería fácil de entender. Sri Ramakrishna estaba convencido de que la relación y actitud de Sri Sarada Devi hacia él estaban firmemente basadas en un plano espiritual divino. Llegó a esta conclusión tras constante y estrecha asociación con ella. Dado que compartían sus vidas día y noche, ningún otro pensamiento que no fuera sobre la divina presencia surgía en sus mentes. Ten confianza plena en el Señor. ¿Qué se supone que vas a hacer cuando eres puesto en este mundo? Deja todo en las manos de Dios, entrégate y ríndete a Él y se acabarán los problemas para ti. Entonces comprenderás que todo ocurre por su voluntad. Es interesante comprender que Sri Sarada Devi fuera una mujer humilde de un pueblo de la jungla bengalí en la época de la que estamos hablando. Era muy importante para la India, porque las mujeres en India estaban viviendo una situación muy difícil. También la viven difícil hoy en día prácticamente en todos los lugares del mundo. Y aquí todavía tenemos mucho que hacer y mucho que corregir. Los hombres
y las mujeres, juntos. Pero la cuestión es que en aquella época la mujer vivía en un segundo plano. Entonces, para la mujer, las cuestiones de orden espiritual verdadero, profundo, con profundo significado, con sentido de transformación espiritual, no estaban al alcance de ellas y ellas lo sentían así. Por lo tanto, eso lo dejaban a aquellos que estaban llamados a formar parte de esa estructura monástica, etcétera, etcétera, etcétera. No había tantas suaminis como hoy las hay, ¿no? Y por lo tanto, cualquier mujer que se quisiera dedicar en cuerpo y alma a la práctica espiritual no lo tenía fácil. Hoy en día tampoco, pero no lo tenía fácil en aquella época. Entonces, el advenimiento de Sri Sarada Devi en un contexto tan humilde hace que toda mujer de la India, fuera de la condición que fuera y estuviera en la situación en la que se encontrara, pudiera tenerla a ella de referencia para poder encontrar en ella el soporte, el sostén, la ayuda y la fuerza necesarias para poder avanzar en el sendero espiritual. Con lo cual ya lo exterior había dejado de ser por completo un problema. No digo que no lo fuera, pero me refiero para poder avanzar de forma individual y personal. Una relación divina y continuada de estas características entre dos almas de géneros opuestos es única en los registros religiosos. Nunca se ha conocido algo así en las hagiografías, que son las biografías de las personas santas del pasado, y es una fuente de inspiración para las generaciones venideras. Quiero decir que, por ejemplo, nosotros tenemos referencias dentro de nuestros místicos claramente definibles. Rápidamente nos vamos a Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Santa Clara y San Francisco de Asís, San Martín de Porres y Santa Rita de Lima, etcétera, 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 ¿no? Pero no vivían juntos. Lo que quiero decir es que lo sorprendente de esta relación es que se dio dentro del marco en el que comúnmente todas las familias indias y todas las familias del mundo conviven, y mantuvieron la misma rigurosidad mística que estos grandes seres que han poblado nuestro planeta, gracias a Dios. Cuando Sri Ramakrishna dejó su cuerpo, ella se convirtió en una maestra religiosa por derecho propio. Incluso tras contraer matrimonio, Sri Ramakrishna se olvidó de este mundo y continuó con sus prácticas espirituales. Relación entre Sri Ramakrishna y Sri Sarada Devi. Sri Ramakrishna adoraba a su propia esposa como la Madre Divina, como hemos dicho. La relación entre Sri Ramakrishna y Sri Sarada Devi no fue en ningún momento como cualquier otra relación ordinaria. Ellos eran seres divinos inmersos en Dios y nunca les importó ni estuvieron apegados al mundo ni a su efímera y irrisoria existencia. Cuando Sri Ramakrishna adoró a su propia esposa como la Divina Madre, el mundo ganó una Divina Madre como nueva forma. Con esta adoración su actitud de aspirante finalizó y su actitud de maestro mundial empezó a manifestarse. Sri Ramakrishna realizó varias verdades al final de sus sadhanas, de sus prácticas espirituales, entre las cuales algunas fueron que él era una encarnación de Dios y que había venido para restablecer la religión eterna en la tierra y que obtendría la liberación. Esto es importante porque hay que decir que cuando sus discípulos ya estaban vivos y todos habían sido iniciados en el sendero espiritual y habían alcanzado un alto desarrollo espiritual, muchos de ellos, a pesar de haber alcanzado ese estado, cuestionaban todavía que Sri Ramakrishna fuera una encarnación, y concretamente el Swami Vivekananda. El Swami Vivekananda, en un momento dado, en una de las conferencias que estaba dando el maestro, de uno de los satsang, de los intercambios maestro-discípulo, desde el fondo de la sala cuestionó mentalmente esa situación y dijo: pero entonces tú eres una encarnación divina, pero lo eres en el sentido vedántico de la palabra, o sea, tú has alcanzado ese estado. Y Sri Ramakrishna, que estaba hablando con otros al mismo tiempo, lo miró, cortó la conversación para sorpresa de todo el resto porque estaban hablando de otro tema, y fijando su atención en su discípulo que estaba al fondo, lo miró y le dijo: aquel que fue Rama y luego fue Krishna, es ahora aquí en este cuerpo Sri Ramakrishna. Por eso se le llama Sri Ramakrishna. Y no en el sentido vedántico que tú le das. Y entonces Vivekananda salió llorando de la habitación, porque él no había abierto la boca. ¿Qué quería decir Sri Ramakrishna en ese momento a su discípulo amado? Lo que le quería decir es que no había alcanzado esa condición espiritual trascendente a través de sus experiencias, sino que sus experiencias y toda su práctica espiritual había sido
un sendero que dejaba marcado para que todos los seres humanos pudieran encontrar sin dificultad el camino hacia la verdad. Y que Él era la consciencia pura, la consciencia eterna, la consciencia de unidad que se había encarnado en un cuerpo humano. Bueno, estos son cosas que los monjes debatimos y discutimos, pero me parecía importante comentarlo, ¿no? Por eso se le empezó a conocer como Sri Ramakrishna Paramahamsa. Paramahamsa significa siempre libre. Hamsa significa cisne. En la India hay una imagen inmaculada del cisne místico que representa a ese animal místico que es capaz de separar en la leche, en el agua mezclada con leche, la leche del agua. Por lo tanto, hablamos del supremo conocimiento, de la joya del discernimiento puro. Y Paramahamsa significaría aquella conciencia pura que se sitúa y está más allá de la conciencia del mundo dual. Bueno, aquí entonces vemos cómo él adoró a su mujer, dio enseñanza de forma ininterrumpida a su mujer y en un momento dado la sentó en el mismo altar adorándola como la Divina Madre. Fue el momento en el que ella también fue elevada a una condición espiritual en la que ella alcanzó realizaciones que no había tenido hasta ese momento. Dio enseñanza a él, a sus discípulos, de forma ininterrumpida durante 15 años más después de estas grandes experiencias espirituales, y a través de simples parábolas, como hemos dicho antes, metáforas y canciones, pero sobre todo con el ejemplo de su vida, como transmitió las verdades fundamentales de la religión. Que Shabd Chandra Sen, que fue el líder en su época del movimiento Brahmo Samaj, muy conocido en India, y vinculado a interpretar la divinidad sin forma, por lo tanto adoradores del Dios sin forma, de lo absoluto, inmanente, dio a conocer al maestro, porque cuando lo conoció, y a pesar de ser un seguidor y un representante en el mundo entero de la adoración del Dios sin forma, tuvo que reconocer que Ramakrishna había trascendido le había hecho trascender todas las dudas sobre el hecho de que esa opción también podía existir y que Dios con forma podía encarnarse en el mundo. Por lo tanto, lo dio a conocer en Calcuta y gracias a eso el maestro rápidamente alcanzó notoriedad y fue mucho más conocido. Tuvo contacto con algunas de las personalidades más eminentes bengalíes de la época, como Devendranath Tagore, como Bankim Chandra Chatterjee y Pandit Vidyasagar, entre otros grandes pandits y eruditos. Fue también por entonces cuando un grupo de jóvenes, sus discípulos amados, que nosotros denominamos Ishvarakotis y en Occidente se podría traducir un poco por apóstoles, con la llama espiritual incandescente llegaron hasta él. Cabe destacar a Narendra, el futuro Swami Vivekananda, filósofo, santo y el primero y más famoso líder espiritual indio del siglo XIX, que, como hemos dicho antes, fue un fenómeno espiritual que más tarde difundiría el Vedanta y el Advaita Vedanta en Occidente. Asimismo, Swami Vivekananda es relevante porque fue el fundador de la Ramakrishna Mission y de la Ramakrishna Math, la parte monástica. Sri Ramakrishna, aquejado de cáncer en la última etapa de su vida, del que nunca quiso escapar, y digo nunca quiso escapar porque incluso discípulos de él habían alcanzado un grado de realización que les permitía arrebatar una enfermedad de esta índole, nunca quiso escapar de ella. Fue trasladado el último año de su vida a Kosipor, donde ocupó una casa rodeada de jardines que hemos visitado además este año, para sus cuidados, porque allí los discípulos podían atenderle mejor. Y el 1 de enero de 1886, y esto sí que es un elemento muy relevante, el maestro concedió la visión espiritual a todas las personas que allí se encontraban, y no solo a las personas, a las que pasaban por delante en la calle y a todos los animales que se le acercaron. Es la primera vez que una encarnación divina, un avatar o una persona de índole espiritual muy elevado otorga por contacto directo la realización a otras personas. Nunca en la historia se había oído hablar de esto, ni siquiera en casos tan eminentes como son el Buda o Jesucristo.
Entonces esto sí que fue trascendente, y lo trascendente de este momento fue que sus discípulos que estaban haciendo la habitación en ese momento y por la ventana veían lo que estaba sucediendo, a pesar de ellos no haber alcanzado todavía ese estado, siguieron haciendo la habitación en vez de bajar corriendo y tirarse encima de él, que es lo que hubiera hecho yo. Entonces Sri Ramakrishna deja su cuerpo el 16 de agosto de 1886, tras una vida de intensa y espontánea renuncia, dejándonos una herencia de espiritualidad y de presencia viva. El mensaje de Sri Ramakrishna es de sorprendente actualidad y se basa en el respeto por las creencias ajenas, proclamando que todos los caminos conducen a Dios y que el propósito de la vida humana no es otro que el de realizar la verdad última. Algunas frases que he extraído de su experiencia trascendental sobre la que él habla en muchas ocasiones. Sufría un dolor desgarrador por aquel entonces porque no había sido bendecido con la visión de la Madre. Sentía una congoja como si mi corazón fuera retorcido cuando retuerces una toalla para escurrirla. Se me apoderaba el miedo de que quizá no podría realizar a la Madre en esta misma vida. No podía soportar esta separación ni un día más. Me parecía que no valía la pena vivir esta vida. De repente mis ojos se posaron en la espada que había en el templo de la Madre y decidido acabar con mi vida, como hemos contado antes, consiguió que la Madre se le revelara. Lo que pasara en el exterior o cómo pasaron ese día y los días siguientes lo desconozco. Solo sé que en mi interior había un fluir constante de puro gozo y éxtasis que era nuevo para mí y que sentía la presencia de la Divina Madre. Sri Ramakrishna dijo sobre esta experiencia: los edificios con sus diferentes partes, el templo y todo en general se desvaneció. Desapareció de mi vista no dejando ni rastro. En su lugar había un refulgente océano infinito de conciencia o espíritu. La realización mística de Sri Ramakrishna, clasificada por la tradición hindú como Nirvikalpa Samadhi, literalmente meditación constante, la absorción en la consciencia que todo lo abarca, le llevó a creer que los dioses y diosas de las distintas religiones eran meras interpretaciones de lo absoluto y que la realidad última nunca podría ser expresada en términos humanos. Esto está en total concordancia con lo que proclama el Rig Veda: la verdad es una, pero las personas sabias le dan muchos nombres diferentes. Como resultado de esta convicción, Sri Ramakrishna pasó periodos enormes de su vida practicando su propio entendimiento de lo que era el Islam, el cristianismo, el yoga, el tantra del hinduismo. La realización del Nirvikalpa Samadhi también llevó a Sri Ramakrishna a comprender las dos caras de Maya, la ilusión, a las que se refería como Vidya Maya y Avidya Maya. Sri Ramakrishna explicaba que Avidya Maya representa las fuerzas oscuras de la creación, como la inmoralidad, la maldad, la codicia, la lujuria, la ambición, la perversión y la crueldad, que mantienen al sistema mundial en planos de conciencia muy bajos. Experiencia tenemos todos. Hay que luchar contra estas fuerzas que son las responsables de que los seres humanos estén atrapados en la rueda de nacimientos y muertes y así derrotarlas por completo. Por otro lado, Vidya Maya representa las fuerzas más elevadas de la creación, las virtudes espirituales, las cualidades esclarecedoras y reveladoras, la amabilidad, la pureza, el amor y la devoción. Las cualidades elevan a los seres humanos a planos más elevados de consciencia y de existencia. Con la ayuda de Vidya Maya, las personas devotas pueden librarse de Avidya Maya y conquistar el objetivo último de llegar a ser mayatita, es decir, estar libres del poder de la ilusión del mundo. Los 4 conceptos clave de las enseñanzas de Sri Ramakrishna fueron los siguientes: la unidad de la existencia, conciencia de unidad; la divinidad en todos los seres humanos, todas las personas son divinas; Dios es uno, conciencia de unidad; y la armonía de todas las religiones. Por lo tanto, proclamó la universalidad de las religiones. Uno de sus grandes discípulos, Mahendranath Gupta, conocido simplemente como M, recopiló por escrito un maravilloso relato de la vida de Sri Ramakrishna, del maestro, que es el Katamrita.
la ambrosía de las palabras del Maestro. Hay que decir que este libro fue escrito en la segunda atención. Escrito en la segunda atención significa que él no era consciente de este mundo mientras el libro se escribía. Esto es interesante también, ¿no? Como detalle que nadie sabe. Como Adi Shankaracharya, Sri Shankaracharya hiciera más de 1000 años antes, Sri Ramakrishna Paramahamsa revitalizó el hinduismo que había sido recargado con excesivo ritualismo y superstición en el siglo XIX, de manera que pudiera responder mucho mejor a retos provenientes del Islam, del cristianismo y del amanecer de la era moderna. La principal enseñanza de Sri Ramakrishna, quien mejor expresa esto, es Swami Vivekananda, al referirse al mensaje de su maestro, y lo resume así: sed espirituales y realizad la verdad por vosotros mismos o por vosotras mismas. Ha nacido en vano el hombre o la mujer que, habiendo logrado el nacimiento humano tan difícil de obtener, no trata de realizar a Dios en esta misma vida. Esta es una de sus frases principales que decía a sus discípulos, ¿no? Hay un momento también de trascendencia importante que quería compartir con todos ustedes, que es cuando él expresaba sus experiencias espirituales. He llegado a un grado de realización en el que veo a Dios andando en toda forma humana y manifestándose tanto en la persona sabia como en la pecadora, tanto en la persona virtuosa como en la cruel y depravada. Así que cuando me encuentro con diferente gente me digo a mí mismo: Dios en la forma de una persona santa, Dios en la forma de una persona pecadora, Dios en la forma de una obradora del bien, Dios en la forma de una persona que no hace lo correcto. ¿Sabes lo que veo?, le decía Swami Vivekananda. Veo al Señor en todo. Los seres humanos y las otras criaturas se me aparecen como formas huecas, moviendo sus cabezas, manos y pies, pero dentro está el mismísimo Señor. El sincero y puro amor por Dios es lo esencial, todo lo demás es irreal. Hay perlas en lo más profundo del mar, y solía decir a los discípulos: si te zambulles una sola vez y no encuentras perlas en el fondo, ¿qué pasa? ¿No te vas a volver a zambullir y crees que porque te has zambullido una sola vez no hay perlas en el mar? Si tus primeros intentos no dan fruto, no te desanimes, persevera. No cabe duda de que al final conseguirás aquello que buscas, que es realizar a Dios. El renacimiento hindú que la India experimentó en el siglo XIX se puede decir que fue motivado por la vida y trabajo de Sri Ramakrishna, como lo reconocen prácticamente todos los grandes pensadores del final del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque el Brahmo Samaj y el Arya Samaj precedieron a la misión Ramakrishna, su influencia a gran escala fue limitada. Con la aparición de la misión Ramakrishna y de Ramakrishna Math, sin embargo, la situación cambió de manera radical. La misión Ramakrishna fue fundada por el propio Sri Ramakrishna, si entendemos que el momento en el que él dio a sus discípulos los hábitos ocres, que es una de las maneras en las que los maestros pueden iniciarte en el camino monástico, entregó los hábitos ocres a sus discípulos más directos. Esto es corroborado por el propio Swami Vivekananda cuando dice que sin la gracia de su maestro todo esto no había sido posible. Se cree que Sri Ramakrishna trabaja a través de Swami Vivekananda para difundir su mensaje para el bien de la humanidad posteriormente en Occidente. Se puede argumentar que la visión que Sri Ramakrishna tenía del hinduismo y su popularización por las personas occidentales que abrazaron el hinduismo, como Christopher Isherwood, han coloreado en gran medida las nociones que se tienen en Occidente de lo que es el hinduismo hoy en día. Las creencias de Sri Ramakrishna junto con las de sus seguidores fueron todas smarta. Smarta quiere decir que todo aquello que tanto sus discípulos como él y su esposa llevaron a cabo durante toda su vida, tanto sus discípulos como sus discípulas, se podía incluir como perfección dentro de lo que son los textos sagrados y las doctrinas védicas de la India. Bien. El conocimiento lleva a la unidad, la ignorancia a la diversidad. El yo que hace a la persona mundana y apegada a la lujuria y a la riqueza es malo. El alma individual y el ser universal están separados porque ese yo se pone en medio y se pone un palo en la superficie del agua. El agua parece... a ver, esto, que ya ni veo. El yo que hace
a la persona mundana y apegada a la lujuria y a la riqueza es malo. El alma individual y el ser universal están separados porque ese yo se pone en medio. Se pone un palo en la superficie del agua y el agua parecerá estar dividida en dos secciones. El palo es aham, el yo. Elimina el palo, el ego, y el agua volverá a ser una y sin divisiones. Según lo que piensa la persona, en eso se convierte. El Señor sonríe en dos ocasiones, solía decir muy a menudo. Una, cuando un médico le dice, totalmente convencido a una mujer que tiene a su hijo moribundo, usted no tiene de qué preocuparse, ahora este niño está en mis manos, no tiene nada usted que temer. Y otra vez solía decir cuando dos hermanos se pelean por un terreno y dicen, este terreno es mío, este terreno es tuyo, en realidad. La mente lo es todo. Si la mente pierde su libertad, tú pierdes la tuya. Si la mente es libre, tú también eres libre. La mente puede ser teñida de cualquier color, como si se tratara de una pieza de tela blanca recién lavada. Estudia inglés y aparecerán palabras inglesas cuando hables aun a pesar tuyo. El pandit que estudia sánscrito tiene que citar versos. Si la mente tiene malas compañías, la influencia del mal coloreará nuestro pensamiento y conversación. Si la mente está rodeada de personas devotas, con toda seguridad meditará y morará solo y exclusivamente en Dios. La mente cambia su naturaleza según las cosas entre las que vive y actúa. ¿Por qué degeneran las religiones? El agua de lluvia es pura, pero para cuando cae al suelo ya se ha ensuciado debido a todo lo que atraviesa al caer. Si los tejados y los canalones y los canales están sucios, el agua que pasa por ellos también estará sucia. De la misma manera, la religión se contamina a causa del medio por el que se manifiesta. La persona se convierte en un verdadero ñani, un hombre de sabiduría total, en un verdadero paramahamsa, solo cuando ha pasado por todas las posibles condiciones de la vida, desde la posición más humilde de carroñero hasta el papel más elevado como rey o reina. Mediante la observación, lo que cuentan las demás personas y las experiencias propias, la persona se convence de que la naturaleza trivial y pasajera de todos los disfrutes mundanos. Bueno, he intentado cumplir, porque me han dicho que había un horario, y la cosa, intentamos cumplir horario, ¿no? Aquí tenéis algunos de los monjes de la Ramakrishna Mission frente al templo principal de Belur-Mat. Hoy en día son muchos. Quiero decir que, mira, un tema interesante, en Occidente, nuestro propio país se puede considerar una referencia monástica, y hay que decir que en España actualmente habrá del orden, creo entender, que de uno de los 14.000 monjes y monjas. Hay que decir que de esos 14.000 monjes y monjas, 13.000 son monjas, que es un dato importante a tener en cuenta. Y luego también comprender la fuerza que aún tiene la India en este sentido, porque en la India, swamis y swaminis, estaremos del orden del 1.500.000. Y pasamos muy desapercibidos porque no se sabe mucho de nosotros, con lo cual significa que hay un grado importante de cumplimiento de nuestros quehaceres, nos dedicamos a la contemplación y no a aquello que no debemos, ¿no? Una frase que a mí me gusta mucho resaltar de Sri Ramakrishna, que todos sean bendecidos con el despertar espiritual. Hay que decir que lo más interesante de todo lo que hemos expresado aquí hoy probablemente sea el néctar al que se puede acceder cuando se aproxima uno por la gracia de Dios a seres extraordinarios que han alcanzado ya un alto grado de realización. Pero me parecía conveniente para este primer encuentro con todos ustedes poder enmarcar a Sri Ramakrishna en el contexto en el que él vivió y que uno pueda tener unas ciertas nociones sobre él. Porque si nos acercáramos a la experiencia misma de su trascendencia espiritual, nos quedaríamos en un contexto abstracto a la hora de hablar de lo que es realmente importante, ¿no? Obviamente hemos tenido que contener y resumir enormemente lo que Ramakrishna ha significado para el mundo y significó para todos a lo largo de su vida. Pero bueno, creo que así todo el mundo ha sido capaz de llevarse una impresión de quien estamos hablando. Entonces sí, estoy disponible para cualquier pregunta. No hay de qué. Gracias.
Y bueno, yo me he leído el primer evangelio desde Ramakrishna. Bueno, estoy acabando también un doctorado. Sí. Y también por lo que has expuesto aquí me surge una duda. Él habla de dos fuerzas, una negativa y una positiva. Como con la positiva podemos al final pues resaltar la negativa. Por otro lado, él habla, tanto aquí como en lo que yo he leído, que Dios está tanto en los pecadores, o sea, en los seres bondadosos como en los seres más malignos, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, también he leído que realmente Dios hace a los seres como le da la gana, como he leído en los evangelios, que ya los hace con esa tendencia a la bondad o a la maldad, porque realmente si no sería muy aburrido el mundo, es como una película donde tiene que haber buenos y malos. Entonces, esto se contradice un poco con lo de que hay una fuerza buena y mala, o todos somos, no sé, noto cierta contradicción. No, es que yo no creo que realmente, o sea, no creo que es tan contundente. Quiero decir que en todos los seres humanos están presentes esas dos fuerzas, avidya maya y vidya maya. Y creo que muchas veces cuando compartíamos con los grandes sabios en India, ellos expresaban que en los primeros años de la vida a la persona que está formándose se le dan opciones y al mismo tiempo se la expone a experiencias, no necesariamente positivas, en las que esa persona tiene que declinar dentro de una balanza, digámoslo así, por una de esas dos fuerzas. Una le conduce a un desarrollo espiritual y otra le conduce a ambicionar y codiciar un poder en el mundo. Entonces, digamos que dentro de la persona esas dos fuerzas siempre están, no voy a decir luchando, pero en constante contrariedad, ¿no? O en constante debate. Y la clave es decir, ¿está todo predestinado o no? Si todo está predestinado, nosotros no podemos hacer nada. Y lo que Ramakrishna vino a decir es que en el marco de una película que se está proyectando en un cine, con la que tú estás tan totalmente identificado que te olvidas de ser un espectador, tú experimentas las emociones positivas y negativas asociadas al personaje con el que te identificas, normalmente el protagonista. Pero en esa identificación total con ese personaje, en el que tú vives escenas gloriosas y escenas terribles y desastrosas, en las que pierdes a tu pareja o la recuperas al final de la película y entonces comen perdices y etcétera, tú has olvidado tu condición original de espectador. Entonces, la manera en la que, o sea, aquello a lo que se refieren cuando expresan lo que tú estás diciendo, es a que existe una dimensión en la que todo ser humano que en la película juega un rol, digámoslo así, predeterminado, puede alcanzar su condición original de espectador, porque nunca ha sido el personaje que está jugando dentro del marco de la película que se proyecta. Entonces, la práctica espiritual no sería entendida como algo que tenemos que adquirir. La meditación no sería una práctica que me permite a mí adquirir algo positivo que hace de mí alguien más espiritual, sino que consistiría en paralizar esa actividad de forma que el espectador tenga la oportunidad de recuperar su condición de espectador. Porque no debemos llegar a ser aquello que ya somos. Quiero decir, en Occidente muchas veces se interpreta con codicia equivocada la espiritualidad, en el sentido de yo practico y entonces obtengo una transformación, como si practicáramos meditación con el objeto de ser buenos. Y en este sentido, esto genera controversia, pero la realidad es que no es ese el sentido profundo de la meditación. La meditación es la capacidad que tiene todo ser humano de identificar la profunda desatención que su mente proyecta sobre la realidad y de abrirse camino a través de esa confusión hasta volver a alcanzar el estado despierto que le es propio. Entonces, en realidad significa despertar a la condición de espectador. Nunca has sido el personaje con el que estás identificado, pero estás identificado con él. Y ese personaje juega un rol dentro de un cuadro que está predeterminado. Entonces, hoy en día hay nuevas corrientes de pensamiento muy influyentes también en India que hablan, Ramesh Balsekar, Ranjit, que empiezan a hablar de la predeterminación de todos los actos y que por lo tanto carece de sentido que uno se esfuerce por cambiar. Pero esto hay que entenderlo muy bien, porque también se podría entender como la abulia y la apatía de dejar que las cosas sean lo que son. Pero como yo les decía, pero entonces no te muevas del asiento donde estás. ¿Para qué te vas a levantar y te vas a alimentar? Deja que todo sea lo que tenga que ser.
hay que entender bien esas enseñanzas. Esas enseñanzas hablan de ese predeterminismo. Y lo que te están diciendo es que por medio de la actividad tú no alcanzarás esa condición trascendente que está más allá del ego, del egoísmo y de la individualidad. Para alcanzar esa condición trascendente que trasciende por completo el egoísmo, que trasciende por completo la egoicidad, se requiere ir hacia el interior. Pero para eso la actividad externa dificulta. Por actividad externa, ¿qué entendemos? No entendemos el hecho de moverse o de estar aquí presentes, sino la actividad de la codicia, el deseo, el prejuicio. Sabe decir, toda la actividad en el que la mente racional imbécil está aplicada. Hay una mente racional no imbécil. Esto es avidia, ¿se entiende? Que se nutre del discernimiento, que es capaz de percibir lo que es verdad, que identifica la verdad con lo que es eterno, no con lo que es efímero e impermanente. Entonces, hay que entender bien lo que quieren decir cuando se les lee, ¿me entiendes? Que a veces es un poquito abstracto, por eso intentan con parábolas transmitir esa verdad. Este viernes estuve en una charla de un albaita que está despierto, un americano, sí, que la verdad que sí que lo estaba, porque yo sentí su presencia, pero sí, por otro lado, bueno, él decía que nosotros hacemos los actos, pero realmente no somos los autores de nada. no. Entonces, claro, a mí este determinismo... Pero eso tiene un riesgo. Desde nuestro punto de vista, tiene un riesgo. Y lo que tiene de riesgo es que uno no comprenda que existe y se deriva de ese mismo determinismo una responsabilidad global. Porque si no hubiera responsabilidad, entonces eso nos determinaría por hacer cualquier acción, luego habría que asumir las consecuencias. Es decir, que no es tan simple. Y eso no lo acabo de entender, porque él hablaba de la no culpa. O sea, él hablaba justamente que entonces, por un lado se va el orgullo, que es la cara contraria a la culpa, y es verdad, o sea, yo he hecho esta acción, entonces tengo un orgullo increíble por haberla hecho. No hay orgullo ya, porque te das cuenta que tú no eres el autor. Por otro lado, tampoco hay culpa, porque tampoco si eres un asesino, no tienes por qué tener culpa. Y yo dije, joder, vamos a ir a las cárceles a hablar de esto. Pero esto es una equivocación. Y esto lo dijo este maestro, que sí, realmente estaba en un estado de presencia increíble, porque a mí me llevó... Pero una cosa es un estado mental elevado, y otra cosa es ser capaz de transmitir y de decodificar esa información de forma que la gente pueda entenderla de forma adecuada. Quiero decir que yo he conocido a maestros con un elevado estado de realización y que eran analfabetos y que tenían que utilizar parábolas y explicaciones muy simples que otros, como un Ken Wilber, podría decodificar de otra manera y trasladarnos de forma que todos dijéramos, ah, se refiere a eso. Cuando en realidad el otro lo tiene claro y para él es una experiencia. Entonces yo creo que lo que hay es una dificultad a la hora de transmitir esas enseñanzas de forma adecuada y que sean bien comprendidas. Claro que hay una responsabilidad. De hecho, lo que yo vengo a expresar es que Sri Ramakrishna concretamente algo a lo que hacía referencia era a esa responsabilidad. De forma que sí que existe un libre albedrío y ese libre albedrío conlleva una responsabilidad. Nos centremos en acciones, pensamiento y obra que nos determinen hacia el bien con mayúsculas o nos determinen hacia el mal con mayúsculas. Claro, y ya perdonar y la acabo sí, con sí. esto, porque eso también me van de dudas. No puedo decir, no, es que Judas, o sea, siempre me ha inquietado ese personaje, porque realmente si todo estaba escrito y Jesús tenía que morir, a mí el más generoso de los apóstoles me parecía Judas. Y esto tiene que ver un poco con esta manera arcaica un poco de ver que somos personajes, pero este hombre luego al final muere destrozado. Bueno, lo que hay que decir es que entre los apóstoles de Ramakrishna, algo interesante es que los que les tocó vivir una vida difícil, todos decían, la próxima vez yo no me pido esto. Pero yo diría que las vidas de los grandes seres y de las grandes avatares y encarnaciones divinas a lo largo de la historia han sido reescritas y reescritas y sería difícil de saber si la vida de Jesús se enmarcó directamente en el contexto en el que la hemos escuchado y nos es transmitida. Probablemente fuera de mayor envergadura, de mayor calado, pero no tal cual realmente nos llega hoy en día, ¿no? ¿Algún comentario más? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Y gracias por tus palabras y por presentarnos este Ramakrishna y por estar aquí con nosotros. Me preguntan así. Vale. Una de las frases es, que ha salido aquí es que Sri Ramakrishna de a Dios en todos. Entonces, si quisiéramos alcanzar esta experiencia, siendo que nosotros no vemos a Dios en nosotros, que es evidente la mayoría de nosotros por nuestra forma de comportarnos, de actuar, ¿qué podríamos hacer para empezar a trabajar en esta línea?
el poder realmente decir veo a Dios en este hermano o en este ser humano y comportarme de una forma diferente con él. Hombre, el primer paso es aprender a amar. Amar no es fácil. Y decía San Martín de Porres que no hay acto más difícil que abrazar el bien y que luego la santidad simplemente es un saltito. Es la diferencia entre hacer el bien teniendo la impresión de que lo haces tú, a ver cómo el bien se hace a través tuyo. Entonces, es curioso que San Martín de Porres dijera esto, porque para mí es cierto. O sea, identificar el bien, identificar lo que es correcto, identificar lo bueno para cada uno con su apreciación y su visión de lo que son las cosas, e intentar hacer de lo correcto, de lo bueno y de lo que es virtuoso tu vida, te llevará a tomar una serie de decisiones en el punto en el que estás, con la convicción que tienes, con la fe que tienes, con tus creencias y con tu pensamiento. Cuando eso lo hagas de forma firme y lo transformes en algo que en tu vida se automatiza, porque tu vida vive y se vive en torno a eso y gira en torno a esa voluntad, descubrirás que lo correcto toma una forma más elevada y entonces has de perseguir ese objetivo. O sea, en realidad es identificar todo lo que es correcto y hacerlo tuyo con ternura, cariño, porque lo que es correcto nunca es fácil. Es como esta persona que me decía a mí, bueno, pero lo correcto, y digo, mira, que una madre o un padre sean padres es algo muy difícil. Pero traer un niño al mundo, bueno, las mujeres no vamos a hablar, pero quiero decir, para un hombre ser padre simplemente biológicamente significa poco. Ser padre verdaderamente es algo muy difícil, es educar a esa persona a lo largo de toda su vida y estar con ella toda una vida. Entonces, lo correcto suele estar alejado de lo fácil. No voy a decir que contraría lo fácil, pero suele estar alejado de lo fácil. Entonces la gente me dice, pero entonces lo correcto es difícil. Lo correcto exige por nuestra parte un esfuerzo, siempre. Exige por nuestra parte un esfuerzo. Por lo tanto, lo correcto, seguir lo correcto. Y luego lo segundo, identificar también lo que no es correcto, lo incorrecto. Lo que no es bueno para ti. Y apartarlo de tu vida con suavidad también y a veces con cierta firmeza. Lo incorrecto a veces para apartarlo de uno no lo puedes tener como incorrecto y acariciarlo como un perrito. Ahora, lo incorrecto no es lo que nos hace sufrir, ¿eh? Hay que saber distinguir. Lo incorrecto es aquello que te rebaja, aquello que te impide ser libre, aquello que te aleja de la verdad, de lo que es justo y de lo que hace de ti una persona totalmente íntegra e inspirada y virtuosa. Entonces cada uno identifica en estas palabras algo muy distinto, porque cada uno tiene una apreciación muy personal y muy subjetiva de lo que es lo correcto. Por eso yo siempre animo a todo el mundo a hacer su trabajo de forma personal, intensa, profunda, y llegas a manifestar la virtud de una forma única. Y esa es la belleza, que descubres que en este jardín formamos parte de él flores de muy diferente forma, contenido y perfume. El conjunto de todas esas flores conforman un jardín perfecto, pero eso solo lo puede ver quien es capaz de ver el jardín y las rosas y las flores que hay en él. Sí. Por lo tanto, fíjate, no me he referido a cuestiones espirituales. No me he referido a cuestiones espirituales porque es que no se necesita, lo correcto lo abarca todo. Es como la gente que me dice muchas veces, defina usted la enfermedad central, el egoísmo. El egoísmo en el siglo XX ha sido la enfermedad que ha adoptado todas las formas que queráis otorgarle. Y en el siglo XXI todo el mundo esperaba un cambio, tal vez con la ayuda de la tecnología, pero el problema es que el egoísmo es un mal interior. Hay un dicho que dice, hacer el bien en el exterior no tiene nada de malo. No soy yo el primero que va a decir eso. No tiene nada de malo, pero no necesariamente resuelve el mal que hay en el interior. Esto es lo que estoy diciendo yo antes, cuando has hecho la consulta, ¿no? Hacer el bien en el exterior no tiene nada de malo, pero no necesariamente resuelve el mal que hay en el interior. Resolver el mal que hay en el interior y acabar con él solo deja el bien como respuesta. Esta es la clave para todos. Aquí no hay unos delante y otros detrás. ¿Sabes? En este camino no se trata de llegar el primero, sino de que lleguemos todos y a tiempo.
Por eso estamos hoy aquí todos. Vosotros habéis derrochado energía para estar hoy aquí y seguramente ya hace algunos de vosotros hace días que pensabais en acudir y habéis derrochado energía para venir hasta aquí. Entonces eso, lo mismo que yo, y vengo desde Valencia, todos hemos derrochado energía. Daros cuenta cómo la energía es lo que fluye a través vuestro constantemente. ¿A qué dedicáis esa energía y en qué empleáis vuestra energía? Eso es muy importante. ¿De qué os alimentáis? Pero no solamente por la boca. Daros cuenta que cuando nos alimentamos vemos un pez en el plato y nada más ver el pez en el plato tú estás pensando, la última vez que lo comí, qué rico en este restaurante, ya verás, está riquísimo. Igual ese día va a ser un desastre, pero da igual. Este sitio lo ponen como yo a mí me gusta, con el ajito, con no sé qué. Igual han cambiado de cocinero y te sirven una bazofia, pero tú estás ahí con tu idea pasada. Te estás comiendo ya el pescado, incluso antes de sentarte en la mesa, porque estás con el menú y ya sabes lo que vas a pedir. Lo degustas en tu boca, luego te lo sirven y en el momento en que metes un bocado en la boca y lo tragas, te olvidas del pescado. Pero es ahí cuando empieza la nutrición. El proceso nutritivo, el proceso de alimentación. Y lo hacemos absolutamente inconsciente. Esto mismo sucede con todo a lo que nos exponemos. Entonces, necesitamos un poco de, no voy a decir reflexión, sino un poco de distancia con el día a día, un poco de distancia con la actividad mundana en la que estamos inmersos, para poder no reflexionar, sino percibir. Mira, os cuento un detalle, porque tampoco me quiero alargar excesivamente. Estábamos en Canadá y nos habían llevado a ver unos parques naturales, porque como estamos con el proyecto del Campus FI y por tanto el proyecto de la Universidad de la Consciencia, pretendemos hacer de nuestra propiedad también un pequeño espacio natural. Fuimos a Canadá a ver parques naturales y coincidió que en una de las paradas tuvimos la gran suerte, que no hay suerte, ¿no? Todo está condicionado. Bueno, y la gran suerte de coincidir con una familia de osos grizzly. Cuando bajamos del autobús, claro, tardó el guía en darse cuenta, porque fue el último en salir, por tanto el último en darse cuenta que había una familia de grizzlies. Pues los grizzlies son muy peligrosos, sobre todo cuando hay crías y la madre está cerca. O sea, es que te pueden atacar y son muy agresivos, o pueden ser muy agresivos. Yo creo que el desconcierto de los grizzlies fue tal porque los que nos acercamos a ellos, o sea, no es que estábamos ajenos al hecho de que la madre se podía enfadar, sino que había gente haciéndose selfies con los pequeños osetnos. O sea, en 5 minutos había un despliegue tecnológico allí para hacerles fotos que cuando el guía, en realidad, claro, cuando todos vimos la cara del guía que nos decía, al autobús, por favor, al autobús, que si veis la película Revenant vais a entender por qué, pues subimos todos al autobús. Yo me di cuenta que éramos solamente 3 de un autobús entero de personas además interesadas en estos parques naturales las que habíamos realmente contemplado al oso grizzly con nuestros ojos y no a través de un objeto, de un móvil o de un aparato de televisión o una cámara fotográfica. Y entonces, claro, curioso estar en el autobús, que el autobús arrancara. 5 minutos después había gente en Nueva Zelanda disfrutando de esas imágenes. ¿Me entendéis? Y sin embargo la persona que las había hecho no había disfrutado de la osa, ni de sus osetnos, y volvía a repetir el vídeo para poderlo ver. Pero esto es como cuando tú ves a una maravillosa mariposas, que me vienen otras idiomas, hablo ya en tantos idiomas, en tantos países, que me sale otro idioma. Una mariposa del Brasil, volando en el aire, maravillosa, de estas enormes azules, y entonces dices, ¡guau! Esto hay que enseñárselo a todo el mundo. Entonces la atrapas y la pinchas en un marco, poniéndole un cristal maravilloso, y se la enseñas a todos tus compañeros cuando vuelves aquí a Europa, ¿no? ¿Me entendéis qué es lo que nos falta? Y entonces el problema no es Madrid, el problema no es Bilbao, el problema no es Londres, no es París. El problema es cómo afrontamos el día a día. Entonces, por supuesto que se necesita un momento de parada, y no de reflexión, sino de verdadera meditación. Como digo, simplemente que cada uno de vosotros os determinéis a asumir la disciplina de simplemente sentaros a ser y estar. Porque no se pide otra cosa. Intentamos todo el rato adornarlo con una técnica hinduista, pero no hay mejor técnica hinduista que digáis Om para de una puñetera vez, porque a la mente hay que decirle que pare. Para, por favor,
para. Entonces yo os pediría, antes de que os marchéis, a no ser que tengáis que salir pitando, que podríamos estar 5 minutos en silencio. Quiero decir, me encantaría poder compartir con vosotros la experiencia de mi vida, que es una vida de monje contemplativo. Bueno, hoy en día, como voy por el mundo entero a conferencia Bateco, la cosa ha cambiado, pero es lo que tiene nacer en Bilbao, somos de todas partes. Entonces, pues, agradecería que estuviéramos 5 minutos en silencio. Vamos a poner incluso... Hasta luego, querido. Cuenta atrás, mira. No, 5 segundos no. 5 minutos. Bueno, lo que no sé es qué alarma hay aquí. O sea que igual nos saca a todos que vais peor que cuando hemos empezado. Concentración.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber asistido y haber hecho el esfuerzo de venir a aguantarme. Y espero que podamos vernos en otras ocasiones si puedo pasar por Madrid. Así que muchas gracias a todos, ¿eh?